Bien, posteriormente tenemos la exploración, que es la parte descriptiva como un resumen de lo que hemos indagado anteriormente en la lámina que hemos explicado anteriormente. La apariencia, el sentimiento, o sea, cosas que hemos considerado muy importante y relevante, vamos relatando de forma descriptiva, de forma breve y concisa, ¿sí? Luego tenemos las técnicas aplicadas, donde mencionamos qué tipo de test o qué tipo de técnicas vamos a utilizar. Si vamos a utilizar test psicotécnicos, o sea, si vamos a utilizar técnicas psicoterapéuticas como la regresión para identificar alguna situación que nos interesa, si vamos a utilizar test proyectivos, vamos a mencionar cuáles de esos test vamos a utilizar, si son HTP, persona bajo la lluvia, test de personalidad, ¿sí? Si nos damos cuenta que necesitamos confirmar algunos síntomas que estamos observando relacionados a la depresión, entonces vamos a utilizar escala de valoración de Hamilton, por ejemplo, o de ansiedad, la depresión de Beck, cuestionario de Beck. Entonces eso vamos a ir mencionando en técnicas aplicadas. Guía de preguntas ya están insertas en el cuestionario, es decir, en la herramienta de análisis funcional. Entonces allí al leer ustedes lo van a encontrar. Línea de vida, ¿cómo se hace? Aquí se va identificando los sucesos más relevantes, más importantes que sucedieron a la persona. Por ejemplo, te dice, hace 10 años atrás tuve un accidente. ¿Y qué año fue aquel suceso? En el año 1990. Ok, en el año 1990, accidente, ¿sí? Entonces, línea de vida, año del suceso y qué suceso fue el que aconteció en ese entonces, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo? Desde la infancia, ¿hasta cuándo? Hasta la edad actual. Se va mencionando todo lo que fue marcante, todo lo que fue algo que impactó a la persona, que la persona padeció en algún momento de su existencia. Lista de problemas. Según la narración vamos a ir identificando, nosotros como profesionales identificamos cuáles son los problemas que aqueja a la persona. Vamos a suponer que te está mencionando, que te está refiriendo sobre una situación conflictiva con sus hijos. Ok, conflicto con los hijos o conflicto con la pareja o despido del marido, despido de la esposa. O sea, son diferentes problemas. Entonces escribimos problema 1, por decir, separación conyugal. Problema 2, despido del esposo, despido laboral o cosas así. Entonces vamos mencionando, no de forma descriptiva, sino de forma de cita. Vamos a poner problema 1, problema 2, problema 3. Por lo menos hasta 3 según lo que encontramos en el relato de la persona. Aquí vamos a hacer nuestra integración de los resultados. Vamos a ejemplificar a través de esta tabla. En el primer punto, fíjense, la primera columna tenemos la tabla de los instrumentos. Aquí es donde vamos a mencionar todas las herramientas que hemos utilizado, ¿sí? Por ejemplo, persona bajo la lluvia, HTP, y vamos a verificar cuáles son las apreciaciones que fueron apareciendo tal vez en otras palabras, pero con el mismo significado. Vamos a suponer que en persona bajo la lluvia apareció la palabra desprotección, fachada de seguridad. Y vamos a suponer que en HTP arrojó inseguridad, ¿sí? Entonces, esa palabra que saltó en HTP, en otra palabra,
pero con el mismo significado, entonces estas apreciaciones son las que vamos a mencionar en puntos convergentes. En puntos divergentes, todas las apreciaciones que no aparecieron de forma repetida, ¿sí? Surgió o apareció solamente en HTP o solamente en persona bajo la lluvia. Entonces esos puntos, esas apreciaciones, esos síntomas son los que vamos a mencionar en los puntos divergentes. Vamos a decir que apareció bajo estado de ánimo, pero solamente en HTP. Entonces, esos puntos o esas apreciaciones son las que vamos a ir describiendo, mencionando en la columna de puntos divergentes. ¿Qué hacemos en la columna de la observación? Aquí nosotros vamos a contrastar todos los resultados a través de instrumentos obtenidos. Vamos a verificar con lo que nosotros hemos observado. De repente la persona en un momento dado, al momento de relatar, presentaba una expresión con un estado de ánimo bastante como que sumiso, triste, contraído, las cejas contraídas. Entonces, lo que nosotros hemos observado, vamos a mencionar en la parte de observación, haciendo un paralelismo con lo que hemos encontrado en los instrumentos psicotécnicos. Análisis de secuencia. Aquí tenemos 3 indicadores: antecedentes, la respuesta y la consecuencia. Antecedentes sería una situación importante o desencadenante de otra situación. Entonces mencionamos ese acontecimiento importante para la persona, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar nuestra lista de problemas. Vamos a suponer que la persona te ha dicho que ella fue llevada a vivir con otra familia a los 6 años. Eso es muy marcante para una persona. Entonces, eso mencionamos en antecedentes. ¿Cuál es la respuesta? Va a ser verbal y motor. La verbal, ¿cuál es la autoevaluación de la persona? Mis padres biológicos no pudieron criarme, por eso me dieron a otra familia. Es bastante moralista la persona, entonces esto es un ejemplo donde podemos observar una autoevaluación justificando del por qué los padres actuaron de esa manera. La respuesta motor va a ser actualmente excesiva, autoexigencia en los quehaceres de la casa. Es una respuesta de mucha exigencia hacia su propia persona, hacia su propio desenvolvimiento. Este antecedente, estas respuestas conlleva una consecuencia. La consecuencia en este caso es la insatisfacción personal y sentimiento de culpa. Se dan cuenta cómo un antecedente, al tener una respuesta, conlleva a una consecuencia. Entonces, eso es lo que nos permite ir analizando esta herramienta, esta guía del análisis funcional. Vamos a dar seguimiento a la otra lámina.